Muy buenos días, hermanos. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana. Fue un poquito ahí difícil ponerme de pie hace un momento, no me había presentado. Imagínense que alguien se ponga de pie y comience a hablar sin que lo conozcan, ¿no? Es un poquito difícil, raro, pero gracias por la paciencia, la oportunidad que nos han dado de compartir esta mañana la palabra de Dios. Quisiera, antes de abrir la palabra de Dios y compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, contarles un poquito lo que estamos haciendo. Bueno, esta mañana les visito con Natalia, mi esposa. Estamos sirviendo como misioneros de Palabra de Vida en Perú. Yo estoy trabajando ahí en Palabra de Vida ya hace 29 años. Palabra de Vida cumple este 2016 30 años en el Perú. Un argentino llegó, fundó el Ministerio de Palabra de Vida y fue algo extraordinario que ha pasado en estos 30 años. Y así que yo llegué el año 87 a Palabra de Vida y desde ese momento hasta el día de hoy estoy trabajando, hace 20 años ya como misionero y hace 6 años con mi esposa allí trabajando con el propósito de alcanzar a la juventud con el Evangelio de Jesucristo. Quiero mostrarles la siguiente, ahí pueden ver el Perú. Ahí está, es una ciudad, es un país que ha crecido muchísimo en este último tiempo, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de infraestructura. Hay casi 30 millones de peruanos que están ahí esparcidos por todo el territorio. Es un país muy, muy marcado en sus diferencias. Tenemos la selva, tenemos la sierra y tenemos toda la costa. Y ahí están todas las culturas desarrollándose, las microculturas en cada lugar, y es extraordinario vivir en un lugar así. Cambias, vas unos cuantos kilómetros a otro lugar y es todo distinto, la comida, el clima, la forma de hablar, así que es impresionante. Vamos a ver la otra. Dice ahí las necesidades que tiene nuestro país, las necesidades de la juventud. Más de 7 millones de personas tienen entre 15 y 19 años, lo cual representa un 26% de la población y el 30% de ellos vive en la capital, en la ciudad de Lima. Dice, 1 de cada 5 mujeres reporta abuso sexual durante su infancia. Cada año se llevan a cabo más de 352.000 abortos y muchas de ellas son adolescentes. Dice, menos del 50% de la población total, menos del, ¿cuánto dice? Ahí está, del 9%, muchas gracias. Del 9% son evangélicos, más del 50% de los peruanos viven en pobreza y muchos han optado por el crimen organizado como recurso. La necesidad de la iglesia en el Perú, el número de los pastores sin instrucción bíblica es mucho mayor que el de los pastores que están preparados. La confusión doctrinal, la teología deficiente y la multiplicación de sectas deben ser tratados con la enseñanza de la sana doctrina. Las iglesias necesitan un programa estructurado que enseñe sana doctrina, y Palabra de Vida no solo discipula a los jóvenes que atienden los clubes bíblicos, sino que también una de sus funciones es entrenar líderes, formar líderes, ¿no? Así que eso es algo que estamos haciendo allí en el Perú. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver diferentes actividades que tenemos en el país. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de pararnos en cualquier lugar y predicar el Evangelio, de entrar en cualquier colegio, en cualquier universidad y poder predicar la palabra de Dios. Ahí tenemos varios métodos, el método de evangelismo al aire libre, el supermatch hacemos en los colegios, en las plazas. Ahí tenemos maratones deportivas permanentemente ganando la juventud con este tipo de actividades. La siguiente, por favor. Ahí también tenemos el show infantil, Renacidos para una Esperanza Viva. Dice ahí, tenemos la libertad de ir a los colegios públicos, presentar estos dramas y dar una invitación abierta del Evangelio. Año tras año vemos cientos de jóvenes recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Tenemos que aprovechar. Seguramente que no siempre va a ser así. Yo recuerdo cuando vivía aquí en Argentina en el año 90, 91, teníamos la libertad de entrar en los colegios y hoy es tan difícil entrar y predicar en los colegios. Así que nosotros estamos
gozando de esa oportunidad, aprovechando esa oportunidad, porque tal vez no siempre suceda, tal vez más adelante las cosas se compliquen. A ver, sigamos viendo. Ahí también tenemos los clubes bíblicos. Acompañamos a la iglesia local equipando líderes con herramientas efectivas para una reunión de jóvenes dinámica. Tenemos en la ciudad de Lima 17 clubes bíblicos y 6 clubes bíblicos en la zona de Huancayo, en la sierra. Mi esposa es de Huancayo, así que ahí en el lugar donde ella nació, ahí tenemos algunos clubes bíblicos que están funcionando. Huancayo está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, o sea, donde están los cóndores volando, ahí hay clubes bíblicos también, hay cristianos en ese lugar. Sigamos, la siguiente. Ahí ustedes van a poder ver, no sé si se distingue bien, pero en el año 2000, porque Palabra de Vida llegó el año 86 ahí a Perú, pero recién en el año 2000, después de 14 años, el Señor nos dio un hermoso lugar que está a 140 kilómetros al sur de Lima, viniendo por la Panamericana Sur, en una zona que es el Valle de Cañete. Ahí está nuestro campamento y ahí ustedes pueden ver las fotos, tenemos una hermosa piscina, tenemos instalaciones que se han ido construyendo con el paso del tiempo, una cancha de fútbol de 11, una cancha de fútbol de gras de 8, tenemos ahí los cuartos, así que realmente el Señor nos ha permitido estos 15 años construir un campamento y realmente ha sido maravilloso ver cómo jóvenes llegan a ese lugar, no solamente en el verano, porque tenemos campamento en enero y febrero, sino también durante todo el año. La siguiente, vamos a ver ahí dice, por ejemplo, semanas, hay una semana de niños y 6 semanas de jóvenes. Este año, 2016, enero y febrero que pasó, hemos recibido un total de 1.651 acampantes, 370 de ellos manifestaron aceptar a Cristo como su Salvador personal, 930 decidieron consagrar sus vidas al Señor. Fue increíble poder ver esta cantidad impresionante de jóvenes que pasaron por el campamento tomando decisiones y algo que ha sido una característica de este año, del 2016, es que muchos de estos jóvenes a veces van ya por 2 años, 3 años, 4 años y uno dice, no pasa nada en sus vidas, ¿no? Es como que Dios no hace nada, no hiciera nada, o es que estos ya están totalmente cerrados a la palabra de Dios. Pero fue interesante este 2016 ver cómo estos chicos cayeron quebrantados, ¿no?, ante la palabra de Dios, y ha sido maravilloso ver cómo cuando uno está sembrando, no nos corresponde a nosotros el hecho de que ese corazón responda, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros quisiéramos realmente que todos respondan inmediatamente, pero ha sido maravilloso este 2016. Así que quisiéramos que puedan orar por nosotros. Les pedimos que oren por nosotros. El director de Palabra de Vida Perú es el señor Rubén Matos. Rubén es de Boulogne. Y su esposa Graciela Matos, ella es de Villa Ballester, ella no sé si se congregaba aquí en la iglesia, pero ella está ya trabajando en Perú desde el año 92, están casi 24 años trabajando allí en Perú, así que es extraordinario para nosotros, para mi esposa y para mí es un privilegio poder trabajar con ellos, servir al Señor con el propósito de alcanzar a la juventud con el Evangelio de Jesucristo. Así que quisiéramos involucrarlos en nuestro ministerio, que puedan orar por nosotros, recordar siempre que allí en Perú hay un grupo de personas que están también trabajando y sirviendo al Señor, ¿ok? Les comprometemos para que puedan estar orando por nosotros, ¿ok? ¿Está bien? ¿Pueden orar por nosotros? ¿Sí? Ahí les vamos a dejar algunas tarjetitas después para que nos recuerden siempre. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias. Lo interesante de todo esto ahora es ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, que está en el Antiguo Testamento. Y a ver si logran encontrar, está entre Sofonías y Zacarías, ahí en algún punto del Antiguo Testamento, ahí está el libro de Ageo. Es una historia muy particular la que vamos a ver aquí en esta mañana. Indudablemente para entender el contexto en el cual se escribe este libro, es importante conocer la historia del pueblo de Israel. Dios
obró directamente con el pueblo de Israel, le habló mucho a su pueblo, amaba a su pueblo. Recuerdan, hacía unos años atrás Israel se encontraba en Egipto, ellos eran esclavos, ellos estaban siendo ahí maltratados, ellos levantaron el clamor al cielo y después de casi 400 años, Dios levantó un libertador, lo mandó allí a ese lugar y sacó a Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Los sacó, los arrancó de ahí. Y la Biblia dice que los sacó con mano poderosa. Los sacó de una forma tan clara, tan evidente, que era innegable que Dios estaba haciendo eso. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra de Dios que Él los fue guiando hacia un lugar que Él tenía preparado para ellos, un lugar que fluía leche y miel. Dios quería llevar a su pueblo a ese lugar para que ellos disfrutaran de su presencia, para que ellos disfrutaran de sus promesas. Y allí estaba la columna de fuego en la noche y la nube que los guiaba durante el día. Y el pueblo de Israel llegó al punto de que en el desierto ellos comenzaron a dudar de las promesas de Dios. Y toda una generación, por su incredulidad, no pasaron a la tierra prometida. Tan es así que todos tuvieron que morir y otra generación entró a la tierra prometida y comenzaron a disfrutar de las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y cuando ya estaban en la tierra, realmente las promesas de Dios se hicieron reales, ¿no? Ellos comenzaron a crecer, ellos comenzaron a disfrutar, ellos comenzaron a establecerse allí y realmente les fue muy bien. Pero conforme fue pasando el tiempo, el pueblo de Israel fue desobedeciendo la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue alejándose de la palabra de Dios. El pueblo de Israel sencillamente se convirtió en un pueblo religioso. Y Dios comenzó a llamar la atención de Israel permanentemente por su gracia a través de los profetas, a través de sus siervos. Y les iba advirtiendo acerca de la situación en la que se encontraban. Pero ellos no escucharon la voz de Dios. Entonces Dios, por su gracia y su misericordia y en su inmenso amor, tomó al pueblo de Israel y lo arrancó de la tierra, ¿no? Los arrancó porque eso es lo que Él les había dicho. Si ustedes entran a la tierra, hacen lo que yo digo, obedecen la palabra de Dios, van a ser bendecidos. Pero si no, van a ser arrancados de la tierra. Y eso sucedió con Israel. De repente ellos no creyeron que esto iba a ser así. Tal vez ellos pensaron, dijeron, no, Dios es amor, Dios no va a ser tan malo con nosotros. Él nos va a permitir estar en este lugar. Pero no, la palabra de Dios se cumple. Dios es fiel cumpliendo su palabra. Y cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, después de tantos años y después de tantas oportunidades y después de que tantas veces Él les llamó a reflexionar, bueno, los arrancó de la tierra y por segunda vez fueron llevados cautivos a un lugar que ellos no conocían, a una tierra lejana, a servir a dioses que no eran dioses, a servir a personas que ellos ni conocían. Y por 70 años estuvieron cautivos en un lugar lejano. Y después de esos 70 años ellos nuevamente alcanzaron misericordia ante los ojos de Dios y volvieron a su tierra. Y este libro se escribe después de ese segundo retorno de Israel, después de ese segundo cautiverio. Ahora, este libro se escribe 15 años después de que ellos retornaron a la tierra prometida. Ahora, en esos 15 años sucedieron muchas cosas. Yo me imagino al pueblo de Israel en esa experiencia de un segundo cautiverio, ¿no? Uno a veces es un poquito terco, ¿no? Y tiene que aprender las mismas lecciones de la misma forma y nos cuesta, ¿no? Y el pueblo de Israel vemos aquí que por segunda vez tuvo que experimentar la misma situación, ¿no? Tuvo que experimentar ahí muerte, dolor, angustia, separación, pero Dios tenía un propósito, quería enseñarles algo. Y el pueblo de Israel, allí en el cautiverio, en el segundo cautiverio, me imagino que ellos levantaron su voz y le dijeron, Dios, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Ahora sí te vamos a servir. Ahora sí vamos a obedecer tu palabra. Pero pasaron 15 años y ellos sencillamente se olvidaron de todas las promesas que le habían hecho a Dios. Y aquí es cuando Ageo escribe este libro. Son 2 capítulos. Algunos versículos, 30 y tantos versículos. Y en estos versículos hay 4 mensajes que Ageo, de parte de Dios, le dice al pueblo de Israel. Hay una palabra que se repite permanentemente. Dice, vino palabra de Jehová, se repite 25 veces en estos 2 capítulos.
como para que quede claro de parte de Ageo que es Dios el que está hablando con el pueblo de Israel. Entonces, fíjense, vamos ahí a leer algunos versículos. Dice el capítulo 1 de Ageo, el versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mirad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en esta mañana, de poder escuchar tu voz. Te pedimos que prepares nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz, escuchar el desafío que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a ver son 4 mensajes. El primer mensaje, hemos leído el capítulo 1, y el primer mensaje dice: deja de mirarte a ti mismo, mira la obra de Dios. Deja de mirarte a ti mismo. Ellos habían regresado del cautiverio y le habían dicho a Dios: Dios, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Pero pasaron los 15 años y se olvidaron. Pero no es que ellos se descuidaron en una forma completa, sino ellos comenzaron a vivir en función de sí mismos, a vivir una vida egoísta, pensar solamente en suplir sus necesidades. Ahora, porque allí no está diciendo que ellos se abandonaron por completo. Dice versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y aquí hay una frase que suena dura de parte de Dios. Dice, este pueblo dice, era el pueblo de Israel, era su pueblo. Pero Dios dice, este pueblo dice, ellos decían que no era el tiempo de edificar o de reedificar la casa de Dios. El propósito por el cual ellos habían regresado del cautiverio era para edificar el templo, porque el templo implicaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero ellos descuidaron el templo, abandonaron el templo y comenzaron a pensar en sus propias necesidades. Comenzaron a vivir una vida egoísta. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo allí, versículo 3, lo hemos leído, dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Lo que la palabra de Dios está diciendo allí es que ellos estaban preocupados en sus propias necesidades. Tan es así que se edificaron casas lujosas. Tan es así que tenían que traer, en esa época era muy difícil, hoy tal vez es muy fácil hacer esto, pero ellos traían madera importada, madera muy especial, madera seleccionada para edificar sus casas. Ellos estaban pensando en sí mismos y se habían olvidado de la casa de Dios. Dice allí que ellos
el motivo de esta situación sencillamente era que vivían una vida insatisfecha. Sabes que vivir una vida egoísta, centrada en nosotros mismos, genera una absoluta insatisfacción. Sembraban, trabajaban, bebían y no quedaban satisfechos. Total insatisfacción. Y dice aquí en el versículo 9, dice que ellos buscaban mucho, hallaban poco, encerraban en la casa, y dice el Señor, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El primer mensaje entonces es: deja de mirarte a ti mismo. Mira la casa de Dios, está abandonada. Deja de mirarte a ti mismo, mira la obra de Dios, está abandonada. Deja de pensar en ti, en tus comodidades, en tu estabilidad. Mira la obra de Dios, está totalmente abandonada. No sé cuál es la realidad aquí en Argentina, pero para nosotros, ahí lo mencionábamos un poco, en Perú es muy complicado. Yo trabajé en la zona de la selva, ahí en el Perú, y los primeros misioneros que llegaron a la selva de Perú fundaron muchas iglesias. En Iquitos, en la ciudad, una ciudad que es una ciudad muy grande, fundaron alrededor de 80 iglesias. En la selva, en los ríos, un promedio de 400 iglesias. Había muchísimas iglesias. Estamos hablando de misioneros que llegaron en los años 40, en los años 50. Una obra extraordinaria. Uno va en este tiempo y las iglesias se están cerrando. En los ríos no hay iglesias, no hay una sola iglesia. Todas esas iglesias se están cerrando. En la ciudad de Iquitos, que había 80 iglesias, quedarán 20 iglesias. 2 de ellas tienen un pastor a tiempo completo. El resto está a punto de cerrar. Y uno ve que la obra de Dios está abandonada en esa zona. No sé, por eso no entiendo, no conozco la realidad aquí en Argentina, pero me imagino que es una realidad que se da en muchos lugares, ¿no? Cada uno corre a su propia casa. Y la casa de Jehová y la obra de Dios está desierta. Y esto va generando cierta insatisfacción en nuestra vida. Uno dice, pero ¿por qué no me satisface vivir esta vida cristiana? Porque cada uno corre a su propia casa y la obra de Dios y la casa de Dios está totalmente abandonada. Fíjate en lo contrario de la insatisfacción. Fíjate en el Salmo 16, Salmo capítulo 16, el versículo 11, perdón, Salmos capítulo 16, el versículo 11, dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. La palabra ahí es satisfacción completa. En tu presencia hay satisfacción plena, delicias a tu diestra para siempre. Una total diferencia de cuando uno vive una vida totalmente centrada en uno mismo. El primer mensaje: deja de mirarte a ti mismo, mira la obra de Dios. Y cuando nosotros seguimos leyendo el texto, en el versículo 12, vamos a ver que ellos despertaron inmediatamente. Fíjate lo que dice. Versículo 12 del capítulo 1, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ellos inmediatamente, es muy difícil en la palabra de Dios encontrar que el pueblo reaccione tan rápido ante el llamado de Dios. Y aquí vemos una de esas reacciones. El Señor les llamó la atención, el Señor les dijo: dejen de mirarse a sí mismos, miren la necesidad que hay en la obra de Dios. Y ellos respondieron al llamado de Dios, inmediatamente se pusieron a trabajar
en la obra, en la construcción del templo. Pero fíjense, ahí en el capítulo 2, vamos a ver el segundo mensaje. Dice, en el mes séptimo, el otro era en el mes sexto, un mes después, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El segundo mensaje que viene de parte de Dios, deja de mirar atrás, mira adelante. Lo que estaba sucediendo en este capítulo 2, y vamos a, si encontramos ahí, creo que está en Esdras, el versículo paralelo, cuando ellos se pusieron a trabajar para construir el templo, de pronto todo lo que estaban haciendo ahí las bases, colocando las columnas para edificar el templo, ellos comenzaron a comparar el templo que ellos estaban construyendo con el templo que había construido Salomón. Comparado con ese templo, cualquier cosa que ellos podían hacer, definitivamente iba a quedar como algo pequeño. Y ellos, en el versículo paralelo que está en Esdras, dice que algunos levantaban el clamor y lloraban y decían, no puede ser que construyamos algo tan pequeño, algo tan chico, algo que no tenga significado. Pero el mensaje de Dios para el pueblo de Israel es, deja de mirar atrás, mira adelante, lo mejor está por venir. Versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Deja de mirar atrás, mira adelante. Lo mejor siempre está por suceder. Lo mejor está delante de nosotros. A veces nosotros creemos que lo mejor ya pasó. La mejor época de la iglesia fue en el pasado. La mejor época del cristianismo fue cuando comenzó. Pensamos que lo mejor sucedió antes, ¿no? En los inicios, y que esta época que nos tocó vivir ya es algo que tenemos sencillamente que sufrirla y que lamentarla. Y lo que vemos aquí, el mensaje que viene de parte de Dios, es que no es así. Lo mejor está por suceder, lo mejor todavía no ha sucedido y lo podemos vivir nosotros. Deja de mirar atrás, deja de compararte con el pasado y mira hacia adelante. Lo mejor todavía está por suceder, lo mejor no ha sucedido, lo mejor va a suceder mañana. Y hay cosas en nuestra vida que nos impiden mirar hacia adelante. Hay cosas en nuestra vida que nos obligan a veces sencillamente a estar mirando para atrás. Hay tres cosas que nos impiden mirar hacia adelante. Una de ellas son los aciertos del pasado, ¿no? Cuando uno hizo las cosas bien antes, dice, bueno, pero antes hacíamos las cosas así, antes nos iba mejor, antes pasaba todo esto. Está bien, los aciertos del pasado, pero el Señor quiere que hoy hagamos las mismas cosas que hacíamos en el pasado. Pero muchos nos quedamos en el pasado y no avanzamos. Las abominaciones del pasado, los pecados que hemos cometido en el pasado. Muchos no hemos curado heridas, muchos seguimos lastimados por las cosas que nos han hecho y no podemos avanzar. Las amarguras del pasado. ¿Cuántos hemos sufrido por alguna otra circunstancia? ¿No? Y ese sufrimiento y ese dolor genera amargura, genera enojo en nuestro corazón y no nos permite avanzar. Los aciertos del pasado, las abominaciones del pasado y también las amarguras del pasado. Es imposible avanzar, es imposible pensar en que Dios va a hacer algo extraordinario el día de hoy si todavía tenemos nuestros ojos en el pasado. Por eso el mensaje que viene de parte de Dios es: deja de mirar atrás.
Si hay algo que perdonar, perdona y olvida. Si hay algo que dejarlo en el pasado y no mirar más para atrás, hazlo, ¿no? Es importante que podamos poner nuestros ojos y seguir avanzando hacia adelante. Deja de mirar atrás, mira adelante. El siguiente mensaje, vamos al versículo 10. Dice allí, estamos hablando del 9º mes. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. El tercer mensaje: deja de mirar afuera, mira adentro. El pueblo de Israel era un pueblo muy religioso y ellos estaban muy preocupados por las apariencias, por lo externo, por el ritual, por el ritualismo. Pero Dios está más interesado en lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso el mensaje es: deja de mirar afuera. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está dentro. Y aquí Él está hablando sencillamente de algo que es clave y fundamental en nuestra vida. Lo que hay dentro, la limpieza de nuestro ser, la santidad que puede existir allí en lo más profundo de nuestro ser. Y aquí Él hace una comparación y Él dice que, en otras palabras, Él dice que la santidad no se contagia, pero el pecado sí, la inmundicia sí. Y sabes que es interesante cuando aquí en el versículo 14, Él dice de que todas las cosas que podemos hacer con nuestras manos sucias, dice, es inmundo delante de Él. Dice: asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es imposible que yo pueda ofrecerle a Dios algo que Él pueda aceptar si mis manos están manchadas con pecado, si mis manos están sucias. Por eso el mensaje que viene de parte de Dios es: deja de mirar afuera, deja de mirar las apariencias, preocúpate en mirar lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Te acuerdas cuando en el libro de los Hebreos, ahí el escritor dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Dice: despojándonos de todo peso y de todo pecado, ¿no? De todo lo que hay, lo que hay aquí adentro. Tal vez uno pueda suponer que lo más importante es lo externo. Lo más importante delante de Dios es lo que hay aquí dentro del corazón. Así que el mensaje, el tercer mensaje que viene de parte de Dios para el pueblo es: deja de mirar afuera, mira aquí adentro en el corazón. El cuarto mensaje, vamos a ver ahí el versículo 20, ¿sí? Dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, esto sucedió en 4 meses aproximadamente, dice: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El cuarto mensaje: deja de mirar alrededor, mira arriba. El pueblo de Israel era un puñado de gente, un pueblo insignificante. A su alrededor había imperios gigantescos, ejércitos poderosos. Pero el Señor le dice: deja de mirar alrededor, deja de mirar a tu alrededor, mira arriba. Un día yo voy a venir y voy a establecer justicia. Obviamente ahí está hablando del reino milenial.
Pero un día el Señor vendrá y establecerá su justicia en este mundo. A veces nosotros nos preocupamos mucho por lo que sucede a nuestro alrededor y nos enfocamos más en lo que está sucediendo en este mundo. El escritor de los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En las circunstancias que suceden a nuestro alrededor? ¿En las cosas que suceden en este mundo? El mensaje es: deja de mirar alrededor, mira arriba. Un día todo va a cambiar. El Señor vendrá, establecerá su reino, establecerá su justicia. Y ahí es muy claro cuando Él dice, ¿no? Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Él establecerá su justicia en este mundo, establecerá su reino. Así que no nos preocupemos por las cosas que suceden en este mundo, en el sentido de que Él vendrá y arreglará todo. No lo vamos a hacer nosotros. Así que debemos dejar de mirar alrededor y poner nuestros ojos arriba, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un tremendo desafío para nuestra vida, porque es la única forma en la que vamos a poder llegar al final de la carrera en nuestra vida cristiana. El escritor a los Hebreos habla aquí, hace un paralelo entre la vida cristiana y una carrera, ¿no? Y él dice que tenemos que correr la carrera y llegar hasta el final de la carrera. Bueno, la única manera de llegar al final de la carrera es colocando nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesucristo. Colocando nuestra mirada en Él. Y en medio de las circunstancias que podamos vivir, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y poner nuestros ojos en Jesús es poner nuestros ojos en su palabra, ¿no? Estudiarla, leerla, meditarla, vivirla cada día de nuestra vida. Colocar nuestros ojos en Jesús es colocar nuestros ojos en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito muy especial: glorificar su nombre en este mundo, que las naciones conozcan su nombre. Tenemos que predicar el Evangelio. Qué maravilloso es escuchar noticias de personas que están en Pakistán o en Kurdistán o en algún otro lugar predicando el Evangelio. Bueno, poner nuestros ojos en Jesús sencillamente es poner nuestros ojos en el propósito de Dios, que es predicar el Evangelio. Así que el mensaje que viene de parte de Dios para su pueblo, 4 mensajes importantes. El primero: deja de mirarte a ti mismo, mira la obra de Dios. No hay satisfacción en vivir una vida egoísta. La mejor forma de vivir es involucrándonos en la obra de Dios. Dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en los demás. El Señor Jesucristo dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Parece que ese pasaje no está más en la Biblia, ¿no? Hoy para muchos es más bienaventurado recibir que dar. No, sigue siendo un principio fundamental dentro de la vida. Es más bienaventurado dar que recibir. El segundo mensaje es: deja de mirar atrás. No te pases toda la vida mirando lo que pasó atrás, porque no vas a disfrutar de lo que viene adelante. Olvídate de lo que quedó atrás. Perdona y avanza, porque Dios tiene lo mejor para ti. Deja de mirar atrás, mira adelante. El tercer mensaje: deja de mirar afuera, las apariencias. Lo más importante es lo que hay en tu corazón, una vida santa, una vida limpia, apartada del pecado. Deja de mirar alrededor, pon tus ojos arriba, pon tus ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. El pueblo de Israel, lamentablemente, 4 años después ellos terminaron de construir el templo, pero lamentablemente ellos no siguieron el consejo de Dios, de tal manera que tenemos ahí en medio de nuestra Biblia unas hojas en blanco, ¿no? 400 años en los cuales Dios no volvió a hablar a su pueblo. Un tremendo tiempo de silencio. Qué terrible podría ser llegar a nuestra vida
y experimentar este tiempo en el cual Dios no hable más a nuestras vidas. Pero qué maravilloso es saber que Él nos sigue llamando la atención, nos sigue hablando, quiere darnos una oportunidad de involucrarnos en su obra, de involucrarnos en la iglesia, de involucrarnos en el trabajo que Él quiere hacer en este mundo. Hoy en la mañana compartíamos acerca de el propósito por el cual Dios le dio vida a Lázaro. Es para que él se siente a la mesa, tenga comunión, pero para que dé testimonio de Jesucristo, para que dé testimonio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que dé testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Hay una razón, hay un motivo por el cual estamos en este mundo. Dios siempre, tomó al pueblo de Israel porque quería glorificarse, quería mostrarse y manifestarse al mundo a través de ellos. Fallaron. Hoy Dios tomó la iglesia, nos tomó a nosotros y quiere también mostrarse a este mundo, quiere glorificarse a través de la iglesia y mostrar a este mundo que hay algo mejor, mostrar a este mundo que hay una mejor forma de vivir y que hay una eternidad, ¿no?, después de esta vida, y que las personas el día de hoy tienen que elegir dónde van a pasar la eternidad. Y Dios nos está dando a nosotros la posibilidad de hoy comenzar a vivir una vida que realmente honre a Dios, una vida que realmente glorifique a Dios y podamos ser usados para su gloria y para su honra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y vamos a terminar en esta mañana, ¿sí? Yo no conozco a la mayoría, así que no sabría si alguno de ustedes de repente no aceptó a Cristo como su Salvador personal, pero tal vez esta mañana sea una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, ¿no? La Biblia, ahí lo que hemos leído, habla de que vivir una vida lejos de Dios es una vida totalmente vacía, insatisfecha. El único que puede traer satisfacción a nuestra vida, el único que le puede traer sentido a nuestra vida es Dios. Y tal vez nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Yo te invito en esta mañana que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. En primer lugar, reconociendo tu condición. Dices, yo soy un pecador, mi pecado me separa de Dios. Y esta mañana, entendiendo esa realidad, tú le dices, Señor, yo creo que tú has muerto por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para darme perdón y vida eterna. Y dile ahí en tu corazón, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Habrá alguna persona en este lugar que nunca ha tomado esta decisión? Yo te invito ahí donde estás. Si nunca has aceptado a Cristo, dile ahí en tu corazón, dile, Señor Jesús, yo creo que tú has muerto por mí en la cruz, que tu sangre se derramó y tu sangre tiene poder para limpiar mis pecados. Perdóname, límpiame, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú has muerto por mí en la cruz. Te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Dile, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Has hecho esta oración? Sabes que la Biblia dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es la palabra de Dios la que te da esta seguridad y esta confianza. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Habrá alguien en este lugar que ha hecho esta oración de aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador personal? Ahí donde estás, yo quisiera que me lo manifiestes con tu mano en alto, arriba y abajo. ¿Habrá alguien así que nunca tomó esta decisión de aceptar a Cristo y lo hace en esta mañana? Ahí donde estás, me dices, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? Si ya todos aceptaron a Cristo en su corazón, hay un gran desafío el día de hoy, de poder rendir nuestras vidas a Dios, ¿no? De poder avanzar, cumplir el propósito por el cual Él nos colocó en este mundo. Amado Padre, te damos nuevamente muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestras vidas, sigues desafiándonos a entregarlo todo. Tú no te conformas con poco, tú quieres toda nuestra vida. Tú quieres utilizarnos, Dios, en el lugar donde nos encontramos. Y tú quieres que cada uno de nosotros, Dios, en este momento, podamos
entregar nuestras vidas a ti para que tú puedas ser glorificado y mucha gente pueda conocer a Cristo como su Salvador personal. Nos acercamos a recordar una vez más el motivo por el cual llegaste a este mundo, para entregar tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, en este tiempo a poder compartir ese mensaje y con nuestras vidas transformadas poder ser luz y sal en medio de este mundo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, agradecidos, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.